Bien, abrimos nuestra Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. ¿Lo tiene? Ok, dice así. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en espíritu. ¿Me siguió? ¿Sí? ¿Dice así su Biblia? Bien, lo importante es que en este tiempo se celebra la muerte y la resurrección de Cristo. Cristo murió, pero también resucitó. Mire, si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano. Si hubiese quedado en la tumba, nuestra fe hubiese sido en vano. ¿Qué celebraríamos? ¿A quién? ¿Cuál libertad, cuál salvación creeríamos? Ahora, me llama la atención que todos los años, en esta época o en Semana Santa, que no cae siempre en la misma fecha, se celebra lo que es la Semana Santa, muerte y resurrección de Cristo. Pero sabe que la sociedad ve la muerte y la resurrección de Cristo como un hecho histórico. Es importante, muchos se van de vacaciones, otros lo usan para cambiar la dieta, pero es como un hecho histórico, no sale de eso. El problema es que un hecho histórico no cambia vidas. ¿Se entiende? La sociedad ve a Jesús como simplemente una figura histórica, como alguien que, bueno, sí, puede ser que haya vivido, puede ser que no. Algunos dicen, sí, creemos en Jesús, pero, bueno, yo sigo haciendo mi vida, ¿verdad? Entonces, es un hecho histórico. De hecho, la muerte de Jesús fue un hecho histórico, de verdad, porque realmente sucedió, o sea, no podemos negar eso, es un hecho histórico, pero un recuerdo histórico no le da poder a la iglesia. Lo que empodera a la iglesia es la capacidad de ver la resurrección como algo vivo, como algo poderoso que puede desbaratar las obras de Satanás en nuestras vidas. ¿Se entiende? La resurrección como historia no tiene sustancia, no tiene consistencia. ¿Me va siguiendo? Es como contar una historia en tercera persona. Yo les contaba a los hermanos ayer en Villa Pegüeña que yo conozco la historia de mi país, de Argentina. Conozco la historia, porque yo nací en otro país, pero crecí acá. Hice toda mi primaria, secundaria y algunos niveles terciarios también. Pero aprendí la historia y la contaba la historia, me encantaba Belgrano, San Martín, y yo contaba la historia porque los profesores, las maestras que tuve me enseñaron realmente una historia viva. Pero un día escuché a un veterano excombatiente de Malvinas y con una pierna menos el tipo me hablaba con una pasión. Y yo dije, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que él vivió la historia en primera persona y todos nosotros, los que contamos la historia que aprendimos en la escuela, la vivimos en tercera persona, no estuvimos ahí. Una historia se cuenta, una historia es viva cuando la persona lo vivió. ¿Se entiende? Ahí es una historia viva. Y la resurrección que trae vida a la iglesia es una resurrección que se vive en primera persona. ¿Cómo? Siendo llenos del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Usted me va entendiendo? Ahora, ¿cómo llegamos a vivir el poder de la resurrección? ¿Cómo llegamos a vivir con esa autoridad tan grande? Diga conmigo, el poder de la cruz. Fuimos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Me va siguiendo? Fue en la cruz que nuestros pecados fueron perdonados, que la enfermedad fue derrotada, que la pobreza fue erradicada, que la miseria fue quitada de nuestras generaciones, que las maldiciones fueron canceladas, que la iniquidad dejó de tener autoridad sobre nosotros. Fue en la cruz. ¿Usted me entiende? Fue en la cruz. Fue en la cruz donde se pagó el precio del rescate, porque Satanás nos tenía esclavizados, nos tenía cautivos.
nos había encerrado, nos había acorralado y dijo, no, acá se paga un precio porque la ley dice que el que peca debe morir. ¿Usted me entiende? Fue en la cruz donde el enemigo de los hijos de Dios fue derrotado. Y esta es nuestra victoria, fue en la cruz. En la cruz específicamente es símbolo de profundo dolor, pero también es sinónimo de liberación. Wow, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Sin la cruz, nada de lo que hoy somos tendría consistencia. Nada de lo que hoy somos serviría de algo sin la obra de la cruz. Se podría decir, mi amado hermano, que la cruz es una historia de amor. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo puede ser una historia de amor? Porque en la cruz Jesús amó a aquellos que aún habían recibido milagros, y ese día, mientras Él cargaba el madero camino al Gólgota, esos que un día recibieron los panes y los peces ahí en la montaña, aquellos que recibieron sanidades de vista, ciegos, sordos, mudos, cojos, paralíticos y cuantos otros milagros, ese día le dieron la espalda. Nadie tuvo el coraje de enfrentar y decir, no, si este hombre es inocente. Solo unas cuantas mujeres. Solo unas cuantas mujeres. Mientras Él caminaba a la cruz, lo escupían, se burlaban de Él. ¿Usted me entiende? No hay peor cosa que tener un enemigo que te esté machacando la cabeza todos los días diciendo que eres un inútil, que no servís para nada, que nunca te vas a levantar, que todo lo que hiciste no sirve. Imagínese Él cargando la cruz y teniendo toda esa gente hablándole. ¿Y por qué es una historia de amor? Porque ese día el Señor pronunció estas 7 palabras que están en un devocional. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque es fácil amar o aún dar algo o dar parte de nuestra vida por aquellos que amamos. Pero nunca haríamos algo por aquel que nos ofendió o que nos hizo daño. Usted nunca trataría de pasar lejos de él, trataría de no cruzarlo en la cuadra, trataría de, si usted va al mercado, no cruzárselo en las góndolas porque no lo quiere saludar. Es una persona que no es agradable. Pero Jesús ese día mostró el amor más grande que un ser humano puede recibir. Y es el perdón de los pecados. Es el amor a pesar de no haber sido retribuido. ¿Usted me entiende? Por eso es un acto de amor. Ahora, deberíamos nosotros entender la revelación de la cruz. Cierre sus ojitos, por favor. Padre, te suplico, revélanos la cruz. Queremos sentir lo que tú sentiste ese día. Tal vez nunca vamos a sentir ese dolor tan grande, pero sí sentir esa necesidad de perdonar aunque nos hayan lastimado. De perdonar aunque nos hayan lastimado. Te suplico, Espíritu Santo de Dios, que nos revele la cruz. Amén. Diga conmigo, poder de la resurrección. La resurrección le dio a Jesucristo autoridad sobre todas las cosas. ¿Me va siguiendo? Esa resurrección también nos dio a nosotros autoridad, vida eterna y vida abundante. La muerte nos dio perdón de pecados, pero la resurrección nos dio vida eterna, autoridad y vida abundante. ¿Me va siguiendo? La resurrección es poder de Dios para una iglesia que se anima a vivir en ella, en el poder de la resurrección. Es poder de Dios. Una iglesia que no comprende el poder de la resurrección es una iglesia que siempre vivirá un evangelio histórico, sin vida. Note lo que dice Efesios 1, 19, 20, solo anótelo. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos
según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Amados, la resurrección de Jesús, en la resurrección de Jesús tenemos el acceso al poder de Dios. ¿Me bajas un poquito el micrófono por favor? El 1, el negro. Bien, dijimos entonces que por la resurrección de Jesús tenemos acceso al poder de Dios. Diga conmigo, poder de Dios. Note que no estamos hablando de simple autoridad o simple autoridad para orar, sino que estamos hablando de poder de Dios. Y cuando hablamos de poder de Dios, significa que la iglesia, empoderada por el Espíritu Santo, tiene el poder para cambiar circunstancias. ¿Se entiende? Hay gente que por circunstancias cambian su fe, y es nuestra fe la que tiene que cambiar las circunstancias. ¿Me va siguiendo? Ahora, note esto. La resurrección de Jesús nos dio poder, pero para entender el poder de Dios que hay en la resurrección, necesitamos tener fe y revelación. ¿Me va siguiendo? Revelación. Se necesita fe y revelación. En otras palabras, se necesita vivir la resurrección en primera persona, no como un hecho histórico. Una iglesia que no vive la revelación de la resurrección solo va a predicar a un Cristo histórico. ¿Y cuándo te das cuenta que es un Cristo histórico? Cuando a la gente habla muy bonito de la palabra, pero no le funciona. Hay gente que sabe la Biblia de memoria, es capo, tiene capacidad de enseñarla, pero capacidad de predicarla, pero no le funciona. Porque hablan hechos históricos. No hay revelación de la cruz ni de la resurrección. Y ese es el problema de la iglesia. Iglesias chatas, muertas, porque no hay poder de la resurrección. Cuando hay un problema es más fácil abandonarlo todo que sumergirse en la resurrección y volver a levantarse como lo hizo Jesús. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que está moviéndose entre usted, acá entre nosotros, en esta iglesia, ahí en Suma, en la casa. El mismo Espíritu puede levantarte. Puede levantarte. ¿Usted me entiende? La resurrección nos empodera. ¿Por qué? Porque a través de la resurrección tenemos el poder para sanar enfermos. Y usted puede decir, pastor, pero nosotros, sí, usted. Mayores cosas, dijo Jesús, mayores cosas harán ustedes, porque yo voy al Padre. Pero ahí estamos nosotros llamando, oh líder, venga ahora en mi casa. Usted tiene toda la autoridad. Y no es que no quiera ir a su casa. Usted puede sanar enfermos, puede echar fuera demonios, puede autoliberarse, puede cortar maldiciones generacionales en sus casas. Usted no tiene por qué vivir tanta maldición en su casa. Usted tiene el poder. Porque Cristo en la cruz le dio el poder. En la cruz Cristo perdonó los pecados. En la resurrección le dio poder. Dijimos entonces que la cruz fue la demostración de su amor. Pero la resurrección fue la demostración de su poder. ¿Se entiende? Ahora, diga conmigo, crucificados y resucitados con Cristo. ¿Sabe que la muerte de Jesús fue necesaria? Porque en el cuerpo de Jesús, en el cuerpo de Jesús fueron todos nuestros pecados. Los pecados de toda la humanidad fueron en el cuerpo de Jesús. Cuando Jesús murió y fue crucificado, lo sacaron de la cruz, lo sepultaron. Ahí, en ese lugar, en esa tumba, el Señor llevó todos los pecados de la humanidad. En la muerte Jesús pagó como si Él hubiese sido culpable. ¿Me va siguiendo?
como si él hubiese sido culpable. Jesús a la tumba, en la cruz y a la tumba llevó pecado de odio, ofensa, falta de perdón, pecados sexuales, rebeldía, orgullo, soberbia, herejía, suicidio, homicidios, homosexualismo, perversión y cuantas otras cosas más que son pecados. Eso fue en el cuerpo de Jesús a la tumba. ¿Me vas siguiendo? Pero hay algo interesante. Dice la Biblia que Jesús resucitó. La muerte y la tumba no pudo retenerlo a Jesús. Quiero que me preste atención aquí. Jesús cargó con el pecado de todos nosotros, pero Jesús resucitó. ¿Me va siguiendo? No se quedó en la tumba. La tumba y la muerte ni la tumba lo pudieron retener. Jesús resucitó. Diga conmigo, Jesús resucitó. Ahora, la Biblia dice en Colosenses 2:12, téngalo allí o léalo por favor si me puede seguir. Colosenses 2:12 dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando fueron bautizados. ¿Cuántos son bautizados? Si alguno fue bautizado, no fue bautizado, apúrese. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando fueron bautizados. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de entre los muertos. Diga conmigo, fuimos crucificados y fuimos resucitados. Ahora, note lo siguiente. Jesús murió con todos los pecados, pero resucitó en santidad. ¿Usted me entiende? Cuando Él resucitó en santidad, le fue dada autoridad sobre todo lo creado en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Él tiene autoridad absoluta por la resurrección. Note que hubieron muchos que han muerto y han resucitado. De hecho, nosotros tenemos hermanos aquí que murió 2 veces. Aunque usted no conozca, ya un día les va a contar a alguien. Un día se murió y tuvo 15 minutos muerto y otro día tuvo 45 minutos muerto. Y resucitó. Lázaro, en la historia que está en la Biblia, muestra que Lázaro murió y resucitó. ¿Verdad? Pero todos los que murieron y resucitaron, murieron con pecado y se levantaron con pecado. Y mientras mientras vivieron después de haber sido resucitados, volvieron a cometer pecado. Pero Cristo murió, dejó los pecados en la tumba, en la cruz, en la tumba quedaron los pecados y Él resucita en santidad. Por eso Dios le da autoridad sobre todas las cosas. ¿Y por qué le digo esto? Porque si acabamos de leer, pues, Colosenses 2:12, pues ustedes fueron sepultados con Cristo, pero también fueron resucitados con Él. El problema es que hoy hay muchos cristianos que siguen sepultados en la tumba de odio, en la tumba de falta de perdón, en la tumba de la ofensa, en la tumba de la frustración. ¿Alguna vez le pasó que tuvo esos sueños que parece que alguien nos está apretando y uno se quiere despertar pero no puede salir? ¿Alguna vez le pasó? A mí me pasó, de repente estás durmiendo y parece que querés gritar. Yo sentí a mi esposa al lado mío y yo quería gritarle que me ayude, que me mueva un poquito, pero no podía. Y yo estaba acostado y me veía acostado y yo levantaba la mano y quería, pero no, en realidad no pasaba nada, estaba teniendo una pesadilla. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Es que hoy los cristianos están así en la tumba. La Biblia dice que fuimos sepultados juntamente con Él, no es una palabra mía. Esto lo dice la Biblia. El problema es que Cristo resucitó, pero muchos de nosotros nos hemos quedado tirados allí en la tumba, intentando levantarnos. Pero el peso del odio, el peso de la falta de perdón, el peso de la amargura o el peso de los pecados no te permite levantar. ¿Por qué? Porque no hemos sido resucitados juntamente con Cristo por el Espíritu Santo.
Usted puede históricamente decir, Señor, nos levantamos en el poder de Jesús. Amén. Y mañana vuelvo a caer. Ya ando todo arrastrado, tirado. No puedo levantarme, pastor, no puedo levantar mi vida. Y sí, obvio. Porque aunque estés viviendo un hecho histórico, no estás viviendo la resurrección como lo narra la Biblia. La Biblia dice que el mismo poder, la supereminente grandeza del poder de Dios, que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es la que lo está dando la mano, es la que te está dando la mano, es la que le está dando la mano a la gente de Zoom. ¿Usted me entiende? Sabe que donde no hay resurrección, no hay autoridad. Donde no hay resurrección, no hay autoridad. Por más que usted ore bonito, por más que zapatee de lo lindo, pero si no hay resurrección, no hay autoridad. Y yo el otro día me preguntaba, ¿será por eso que cuando oro por enfermos no se sanan ni se mueren? Bueno, el Señor me decía, lo que pasa es que hay diferentes dones. Hay gente que tiene dones y otros. Bueno, gracias, Señor, me dejaste más tranquilo. Ahora, ¿sabe por qué hay tanta gente que se quedó en el camino? ¿Por qué hay tanta gente que un día estaba pum para arriba en la iglesia sirviendo para todo y un día dejó? Porque un día Cristo lo levantó, lo posicionó, pero al pasar el tiempo, cuando fuimos cometiendo nuevos pecados, no fuimos a la cruz y no fuimos resucitando. ¿Sabe lo que tiene que ver, lo que tiene el cristiano? Que el cristiano tiene que ir continuamente a la cruz y continuamente a la resurrección. La Biblia dice que Cristo resucitó, murió y resucitó una vez y para siempre. Pero nosotros seguimos viviendo. La Biblia dice que Cristo perdonó nuestros pecados pasados, los presentes y los que vamos a cometer. ¿Cómo, pastor, vamos a cometer pecado? ¿Qué acaso usted no comete pecado? Nuestro mal carácter ya no más. ¿Se entiende? Ahora, el problema es que si no vivimos la resurrección, no vamos a poder tener autoridad para vencer las circunstancias. Necesitamos levantarnos en el poder de la resurrección, porque el poder de Dios, el mismo Espíritu Santo, sigue vigente hoy para usted y para mí. ¿Me va siguiendo? Póngase de pie, por favor. Cuando la iglesia entiende el poder de la resurrección, entiende lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y entiende lo que significó la resurrección, una persona, un cristiano que entiende el poder de la cruz, el perdón de los pecados y la resurrección que nos dio autoridad, nunca se quedaría en su casa. Una persona que entiende el poder de la cruz y entiende el poder de la resurrección, buscaría cualquier momento para estar en la presencia de Dios. Yo quiero que usted imagine, por favor, cierre sus ojos, vamos a hacer un acto. Yo creo que usted se imagine, por favor, que usted está recostado, boca arriba. Solo imagínese, no estoy llevándolo nada de metafísica ni nada por el estilo, no piense mal. Usted está recostado, boca arriba, como si estuviera en su cama. Pero sienta como los pecados, la frustración, la amargura, la decepción, la culpa, lo presiona. Usted se quiere levantar, pero no lo puede hacer. No le dije que se imagine en una tumba porque sería feo. Pero ahora, así acostado como usted está, imagínese así, con sus ojitos cerrados, abra sus ojos espirituales y mire hacia arriba. Y allí vea una mano.
vea una mano. Que se aproxima hacia usted y lo invita a que usted tome esa mano. Cuando esa mano está llegando hacia usted, le invita a que usted tome esa mano. Porque el Espíritu Santo le está diciendo, esa misma mano que jaló a Jesús de la tumba a la vida, es la misma mano que hoy te está jalando a la vida. Extienda su mano hacia adelante en forma de, como si estuviera dándole la mano a alguien. Como cuando usted le da la mano a alguien. Y el Señor te dice, yo te saco y te posiciono en lugares celestiales. Te posiciono en lugares celestiales. Te posiciono en lugares celestiales.